un saludo muy especial en esta mañana que nos regala el Señor. Estamos a punto de comenzar la mesa de la palabra y hoy nos acompaña el reverendo padre Guillermo Wilches. Buenos días. Buenos días, Yadira. ¿Cómo estamos? Amén. Un placer tenerte aquí, padre. La mesa de la palabra está basada en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 7, y lee así. Se acercaron los fariseos a Jesús con unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Estos, al ver que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de lavárselas, los criticaron. Porque los fariseos y los judíos siguen la tradición de sus antepasados de no comer sin antes lavarse las manos debidamente. Y cuando regresan del mercado no comen sin antes cumplir con la ceremonia de lavarse. Y aún tienen otras muchas costumbres, como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de metal y las camas. Por eso los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Jesús le contestó, bien habló el profeta Isaías acerca de los hipócritas que son ustedes cuando escribió, ese pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan culto, sus enseñanzas son mandatos de hombres, porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. Luego Jesús llamó a la gente y dijo, escúchenme todos y entiendan. Nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale del corazón del hombre es lo que lo hace impuro. Porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. Reflexionemos un poco, Padre, en este evangelio para esta hermosa mañana. Bueno, interesante este hermoso texto de Marcos, ¿no? Y cuando uno mira los evangelistas, siempre uno dice que no tienen un interés puramente histórico, no es la finalidad, sino que quieren principalmente despertar la fe de sus oyentes, ¿no? Yo creo que, o de sus lectores, y entender a los evangelistas en este discurso de este Evangelio de Domingo es, y cuando entramos a releer y a meditar esos pasajes, pues pueden ser, diríamos, como la medicina para evitar que nosotros, los cristianos, caigamos en errores en las prácticas culticas, ¿no? Y interesante porque como vemos aquí los personajes centrales son los fariseos y cuando mira un poco el contexto histórico de los fariseos, pues significa aquel que es separado, ¿no? Y ese movimiento fariseo que dice el contexto histórico que nace más o menos en el año 135 a.C., pues deseaba ante todo buscar la conversión, ¿no? Era un carácter muy religioso, querían apartarse de todo compromiso, incluso político, buscaban siempre la pureza de la fe, y entonces en esa práctica de llevar un buen ritual, pues van buscando mejores ideales y esos propósitos que ellos van desarrollando, ¿no? Pero según lo que se va mostrando en el texto, esos propósitos de práctica, de agradar a Dios, pues se va como corrompiendo, ¿no? Y aquí entonces que entre los escribas y fariseos como que se unen de una manera clara como para demostrar que Jesús no era buen maestro, porque no estaba cumpliendo de una manera clara todo esto que marca el rito, ¿no? Y entender aquí las tradiciones son muy importantes en la vida de un pueblo, ¿no? Y yo creo que atacar incluso las tradiciones de un pueblo, pues es atacar su identidad. Y entonces toda esa presión que está viviendo Jesús en este evangelio viene como a mirar eso, ¿no? Que es más importante las tradiciones y más en la experiencia que eres este Jesús que viene a romper aquí, ¿no? Y aquí Jesús utiliza interesante una palabra para atacarlo, la palabra hipócrita. Y cuando uno habla de hipócrita es aquella persona que expresa unos sentimientos sin tenerlos, o aquella persona que tiene un ideal sin cumplirlos. Esa realmente diríamos, y etimológicamente pues habla también en la palabra hipócrita aquel que representa como el teatro, ¿no? Antiguamente aquel que se ponía una máscara haciendo una representación. Pero sin duda aquí viene lo interesante que Jesús va a marcar, ¿no? Y es el texto que leíamos que Jesús va a recordar, ¿no? Del texto de Isaías. Este pueblo me honra
con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y entonces, y el culto que ustedes están dando es un culto totalmente vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Y aquí entonces Jesús viene a replantear, ¿no?, de una manera clara todas esas expresiones que están cumpliendo los fariseos, y va a tratar de marcar un verdadero culto, ¿no? Y aquí entonces se puede entender en nuestra experiencia de fe que el verdadero culto a Dios es el que brota del corazón apegado a Él mismo, ¿no? Y ahí, en esa manera, pues Jesús va generando también una crítica en ese sustento, ¿no? Y entonces va a decir, mira, realmente lo malo no es lo que comemos, y porque tengo la mano sucia y come, pues era una forma de purificación y que era muy bien parte de la higiene, pero realmente lo más que contamina es lo que sale del corazón. Y aquí entonces entendemos lo que decía inicialmente, es un interés de despertar en ese texto la fe en los creyentes, de cuál debe ser nuestro comportamiento como tal. Y entonces, bueno, yo soy una persona que voy a la iglesia los domingos, voy a una iglesia que cumplo los ritos, que soy muy consagrado, tengo buenas posturas en la iglesia, pero a lo mejor en mi caminar diario señalo, critico, mi corazón se llena de soberbia, se llena de envidia, de rencor, soy una persona que destruye, que me la paso juzgando. Oye, pero si tú vas a la iglesia todos los domingos, tu expresión de vida pues tendría que ser diferente, ¿no? Entonces, de una manera u otra, aplicando rápidamente este texto a nuestra vida cotidiana, a lo que dice Jesús, dice, mira, pues no solamente es creer que porque soy creyente, porque cumplo en la institución organizada, y yo creo que vale la pena hablar de eso también rápidamente. La institución organizada, llámele el apellido que quiera a la iglesia, a la denominación, siempre se preocupa por manejar sus cánones, sus normas, la forma en que debe regir muchas cosas, el comportamiento que se debe tener muchas veces en la liturgia, y si tú te sales de esa línea, pues incluso no estás celebrando dignamente el culto, pero muchas veces olvidamos lo más esencial, ¿no? Esa relación de un Dios que se refleja en el amor, un Dios que se refleja en una buena conducta, en un Dios que digamos una conducta moral recta, ¿no? Y allí entonces yo creo que es lo que tenemos que nosotros los cristianos aprender de este evangelio en el día de hoy, cómo nuestro comportamiento debe ser un comportamiento que refleje claramente en la expresión las acciones de Dios en mi vida, con mis gestos, con mis palabras, y no solamente con esos gestos cúlticos, sino los gestos que yo hago con las personas que me encuentro en el caminar diario, ¿no? Amén. Tú sabes, Padre, que en la misma línea que estás trayendo esta mañana, en esta hermosa mañana, la realidad es que si la ley o la regla no nos va a dejar vivir el evangelio de Jesucristo, Sí. yo creo que estamos muy mal Sí. en ese sentido, ¿verdad? Porque lo más importante es que podamos vivir el evangelio de Cristo en nuestra vida. Y lo otro es, como tú muy bien has dicho, la realidad es qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque yo no puedo vivir una fachada de lo que es un ser humano cristiano. Yo tengo que vivir el cristianismo ahí con profundidad, con espiritualidad. Y todo lo que yo haga, todas mis acciones, mis palabras, tienen que reflejar que yo, en mi corazón, lo que está ahí es Cristo Jesús. Que no es otra cosa. Por eso es que no podemos predicar lo que no vivimos. Correcto. Y entonces es importante que cada uno de nosotros haga el ejercicio profundo de saber si en realidad, si de verdad Jesucristo habita en nosotros. Y que no es solamente una fachada de yo ir a la iglesia el domingo y sentarme y decir todos los amén, coger nuestro libro de oración común y hacer todas las oraciones. No. Es vivirlo de verdad con intensidad. De que cuando yo salga de ahí y yo vaya a enfrentarme al mundo, el mundo me mire y vea a una persona totalmente diferente porque en ella habita Cristo Jesús. Amén. Y yo creo en eso. Yo creo firmemente que no podemos predicar lo que no vivimos. Es correcto. Porque tenemos que, mire, al fin y al cabo, seríamos hipócritas, como dice el texto bíblico, porque no podemos escondernos de Dios. Y Dios no, ¿verdad? Dios va a saber que no estamos viviendo lo que predicamos. Así es. Por eso es que a veces hay muchas cosas que me enojan, ¿verdad? Como un ser humano cristiano. Y yo creo que
cuando Jesucristo tiene que tocarnos y transformarnos y convertirnos en unas personas totalmente diferentes, porque necesitamos transformar al mundo. Yo creo que lo que tú dices es muy importante y en el caminar cristiano, por eso, a nivel de nuestra identidad como iglesia episcopal, que somos una iglesia litúrgica o sacramental, no es lo más importante repetir fórmulas o recitar salmos o pronunciando palabras hermosas. Yo creo que tú acabas de decir una palabra clave, es que el cristiano que celebra su fe tiene que ir a un proceso de lo que llamamos siempre la conversión, esa metanoia. Y esa metanoia es un cambio interior. Y el cambio interior es lo que nos hace incluso entender el por qué yo he decidido seguir a Cristo, ¿no? Y he decidido seguir a Cristo de una manera clara porque he entendido el sentido de mi vida desde la fe, desde la espiritualidad. Y como tú le dices bien, es lo que me anima, es lo que me impulsa a llevar una vida cristiana, ¿no? Y yo creo que aquí es muy acorde a lo que nuestro obispo diocesano Rafael Morales está apuntando, que pasemos de vivir una iglesia en que vamos los domingos como creyentes a servir el culto con gestos, con acciones, con posturas, sino que vayamos a una realidad más allá, seamos discípulos. Y ese ser discípulo es tomar esa conciencia de mi fe, ese compromiso que yo tengo en la vida de la iglesia para yo mostrar que Jesucristo sigue vivo. Pero sigue vivo no a través de las palabras bonitas, sino que sigue vivo a través de mis acciones. No critico, no señalo, no genero chisme, no calumnio, sino que las palabras que yo expreso, las palabras que yo manifiesto, que nacen de lo más profundo de mi corazón, como habla el Evangelio en el día de hoy, son palabras de amor, son palabras de fraternidad, son palabras de alegría. Y ahí entonces digo, mira, pues esa persona tiene a Dios. Cuando una persona refleja en sus acciones paz, amor, digo, esas dos palabras sencillas reflejan que esa persona en su corazón está Dios. Amén. Pero con una persona que va a la iglesia, que se expresa muy bonito, un sacerdote, digamos, un padre Wicks, ese ejemplo, ¿no? Que puede predicar a lo mejor en una iglesia los domingos, pero al salir de la iglesia está señalando, criticando, en su corazón tiene una vida totalmente llena de odio y de rencor, pues es un fariseo, es un hipócrita. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros en la vida cristiana somos fariseos y no somos conscientes? Eso es así. ¿Hasta qué punto nosotros celebrar esta vida de la iglesia en la cotidianidad de los domingos nos vemos unos hipócritas, donde expresamos que tenemos un ideal, pero realmente no somos convencidos de ello, o tenemos sentimientos de que creemos, amamos a Dios, pero nuestras acciones dicen todo lo contrario, ¿no? Correcto. Y por eso que yo creo que lo que nos habla el domingo de hoy es entender esto, qué acciones farisaicas hay en mi vida y a lo mejor no soy consciente de ella, ¿no? O qué tan hipócrita yo soy como cristiano, que digo ser un buen cristiano señalando y juzgando porque las otras personas no hacen lo que yo hago, porque en la iglesia hay muchas personas muy buenas que dicen, mira, yo voy a la iglesia todos los domingos, pero mira que este nunca va. Yo sí ayudo en la iglesia, pero ese nunca ayuda en la iglesia. En cambio, yo sí sirvo y tú no sirves. Pues esto, mis hermanos queridos que están viendo este programa, son gestos hipócritas también y farisaicos. Así que todo lo que hagamos, recuerde, lo hacemos para la gloria del Señor, Amén. no para nuestro propio ego. Yo creo que ese evangelio nos ayuda a entender esta experiencia del seguimiento de Jesús. El seguimiento de Jesús que se refleja en la palabra encarnada de ese Dios que está en mí y por lo tanto yo lo expreso cada día a través de mis gestos y acciones en mi caminar diario con las personas que me encuentro. Y yo creo que es la meta que tengo que hacer. Amén, Padre, gracias por este hermoso mensaje de esta mañana. Bendiciones en todo ese hermoso trabajo que haces desde la parroquia La Encarnación en Saludos a Aturay. mis parroquianos. que Eso los es quiero así, un abrazo a todos ellos. Tengo muchas personas muy queridas en la parroquia La Encarnación. Un abrazo y bendiciones. mucho. Gracias. Amén. En este momento, Dios les bendice. Feliz día.